hemos hecho, estamos en una puta final de un mundial. Día 20 a las 12, España jugará la segunda final del Mundial de Fútbol de su historia. La primera como selección femenina. Primer vídeo de vuelta tras las vacaciones, pero con la alegría de tener a la selección española en esa final. Un hito histórico para el fútbol femenino, un hito histórico para el fútbol en general. Hay que recordar que en 93 años de historia de los mundiales, España es la segunda vez que alcanza la final, que los chicos tuvieron que pasar muchísimas décadas para que esto sucediera, y sin embargo con las chicas hemos tenido que dejar pasar. Este es el tercer mundial y conseguimos llegar a esta final. ¿Quién nos lo diría hace mismamente un año, cuando Inglaterra nos apeaba de los cuartos de final de la Eurocopa? Inglaterra, que va a ser nuestra rival para el domingo. No es un mal momento para tomarse la revancha. Una Inglaterra que ha eliminado a una de las anfitrionas de este mundial, que ha sido Australia, una gran Australia también, que ha hecho historia. Una de las jugadoras que más ha aportado a esta selección y que ha estado aclamada por público y crítica, es una jugadora que nos va a sonar dentro de poquito, iba a decir, no, nos está sonando ya, que es Hayley Rosso, que ha dado la batalla a una Inglaterra que al final ha ganado 1-3 esta mañana, y que, ya digo, se enfrentará a la selección española de un Jorge Vilda, que, bueno, como hemos vuelto, no hemos hecho vídeos anteriormente de todo lo que ha ido sucediendo en este mundial, desde la fase de grupos, allá desde que perdimos contra Japón 4-0, ¿os acordáis? En la lejanía. Hay que recordar que mismamente este año, este mismo verano, en la Sub-19 fue campeona de Europa, habiendo perdido en fase de grupos contra Francia, así que vamos a ver si se repite la historia, y esa derrota de fase de grupos es la única derrota que va a tener la selección española. Por hacer un breve resumen de estas semifinales, el partido acabó, ya lo sabéis, espero que lo sepáis, 2-1, goles de Salma y de Olga, y el gol de Suecia, que puso el empate en el minuto 85. La verdad es que fueron ahí unos minutos entre el 81 del gol de Salma y el final del partido bastante intensos, porque ahí es donde se concentraron esos 3 goles. Vamos a simplificar. Primera parte, España intentó un desarrollo de juego muy típico de la selección española de Jorge Vilda, es decir, un juego muy combinativo, pero las suecas cerraron muy bien los pasillos interiores, por lo cual la selección tuvo que girar mucho hacia los laterales. Aquí hemos de destacar fundamentalmente a Una Valle por la derecha y a Olga Carmona por la izquierda. Una Olga Carmona, además, que venía, recuperaba, mejor dicho, la titularidad debido a las amonestaciones de otra jugadora que es madridista para esta temporada que está entrando, Ollane. Bueno, Olga disparó 2 veces desde lejos, que es un recurso para equipos que se van cerrando, pues el disparo desde lejos es una buena alternativa, pero no con poca precisión. Segunda parte, Suecia cerró más la presión hacia adelante, nosotros nos costaba mucho más salir de esa presión, pero aquí al César lo que es del César, y hay que reconocer las cosas. Si Jorge Vilda acierta con los cambios, Jorge Vilda acierta con los cambios. Sale Alexia Putellas, creo que desdibujada durante todo este mundial, no ha llegado bien al mundial, no ha llegado recuperada, ha jugado porque bueno, es Alexia Putellas, pero se ve que no ha tenido nunca el ritmo adecuado para jugar. Una pena, por otro lado, hubiera estado bien que hubiéramos tenido la mejor Alexia, pero las circunstancias son las que son, ¿vale? Bueno, Alexia sale, entra Salma y Jennifer Hermoso
pasa a la parte de centro del campo. Se vuelve las cosas como un calcetín. Salma lo que provoca es sobre todo profundidad y una referencia en la línea de 9, para entendernos, y amenaza constantemente a ambas centrales suecas, alguna de ellas que ha sido relacionada con el Real Madrid o fue relacionada con el Real Madrid estos últimos meses y que finalmente no vino. Bueno, es el cambio de Salma, la verdad es que provocó un cambio general en la selección. ¿Por qué? Porque tuvo esa referencia. Jennifer no terminó de estar bien puesta o de entender bien el juego, al igual que le pasó con Japón, pero hizo muy buen partido en el centro del campo y ya digo que el trabajo de Salma fue muy bueno. De hecho, FIFA le dio el premio a la mejor jugadora del partido, a la MVP. Bueno, yo aquí voy a dar mi opinión y pienso que la MVP del partido fue Tere. Algunos estaréis diciendo, claro, estás diciendo Tere porque es del Real Madrid, porque tú eres un canal del Real Madrid, porque se te ve el plumero, bla, bla, bla. Sí, yo estoy de acuerdo en que seguramente yo opinaría lo mismo que tú, pero te voy a dar unos cuantos datos. Mira, para empezar, fue la jugadora que más faltas recibió, la que más duelos ganó de todo el partido, 10. Dio una asistencia, acordaros, el gol que metió Olga, por cierto, un golazo tremendo. 81% de pases precisos. 20 oportunidades creadas, estadísticamente hablando. 84 toques, 100% en regates, 15 recuperaciones. Creo que no solamente por este partido, creo que en general Tere está teniendo una actuación estelar en este mundial. Seguramente los focos, las flashes de las fotos se los va a llevar Aitana. Ojo, Aitana es una gran jugadora, sí se lleva el Balón de Oro, que muy probablemente ya habiendo llegado a la final se lo vayan a dar. Yo creo que era el objetivo primordial de Aitana en este mundial, en cuanto a objetivo individual, por supuesto, pero creo que el mundial de Tere ha sido una absoluta barbaridad. Algunos están diciendo que Tere o están descubriendo a Tere. Hay que decir que hace 12 meses el punto principal de la eliminación de España contra Inglaterra, y lo tenéis en un vídeo porque hice un directo de aquel partido, fue la sustitución de Tere, precisamente. Tere en ese partido estaba haciendo un enorme trabajo, no es algo de ahora. Cuando ha jugado en el Real Madrid esta temporada ha hecho grandes partidos. Lógicamente la liga es larga y hay partidos con más o menos aciertos, pero Tere, lo venimos diciendo durante toda la temporada pasada, está teniendo una progresión muy, muy grande. Y me alegro mucho de que esa progresión se esté viendo reflejada en este mundial, en un escaparate internacional de este tamaño. Un mundial del que, por cierto, ya hablaremos un poquito, nos extenderemos también otro día más en cuanto al resumen del mundial, porque me parece importante e interesante cosas que están sucediendo, no ya en cuanto a fútbol, sino en cuanto a impacto mediático. Es muy interesante en algunas circunstancias, pero no nos olvidemos todavía en qué punto está el fútbol femenino y que todavía se necesita una progresión muy fuerte. Bueno, ¿contra quién nos la jugamos? Nos la jugamos contra una Inglaterra que ha ganado hoy a Australia. Una Inglaterra, dejadme que os lea, es una selección entrenada por Sarina Wiegman. Esta entrenadora es holandés, bueno, es de Países Bajos, entrenó a Países Bajos y ojo, porque ganó la Eurocopa de 2017. Subcampeón del Mundial del 2019 y ganó la Eurocopa, ganó la Eurocopa del 2022, del año pasado, ya con Inglaterra. Es decir, que es la primera
entrenadora o entrenador de toda la fase de final de mundiales, repito, 93 años de mundiales, en el que un entrenador es capaz de llevar a 2 selecciones diferentes a una final. Pues lo ha hecho esta mujer, Sarina Wiegman. Confiemos en que, según esta lógica que lleva, o esta tendencia que lleva de campeona 2017 y 2022 de la Eurocopa, pero subcampeona del Mundial 2019, pues las estadísticas, nuestro particular IA nos está diciendo que tienen que ser subcampeonas en este Mundial, en este 2023. Bueno, una Inglaterra que va a recuperar a Lauren James y que no cabe duda que es una gran selección con pocos puntos débiles. Creo que además va a ser una selección en la que desde nuestro punto de vista va a ser más complicado, porque no es una selección en la que nos hayamos encontrado en el Mundial. Tal vez Japón, hay que decir que era mi favorita después después de la fase de grupos. Pero bueno, ya sabéis que Suecia se la eliminó en cuartos de final. Así que quedan España e Inglaterra, las otras 2 selecciones que han aportado más profundidad y más talento individual posiblemente de todo este mundial, y que han cometido sobre todo menos errores y que han sido colectivamente mejores, eso está claro, ¿no? Ahí están los resultados y por algo están en la final. Una final que va a ser muchos nervios. Yo no creo tampoco que vaya a ser ahora un partidazo, ni creo que vaya a ser un partido extraordinariamente bonito ni divertido, porque es una final y se juegan muchas cosas. Y a medida que nos vayamos acercando va a haber más nervios y va a haber más tensión. Así que, bueno, calma y relajación. Esperemos que las jugadoras se puedan aislar lo más posible y que puedan controlar esos nervios. Y hablaremos después del domingo largo y tendido acerca del Mundial en general, de la actuación de España en particular y de todas esas cosas que vienen pasando alrededor, o todo ese tufillo que viene pasando alrededor de la selección, que desgraciadamente, aún estando en una final, sigue estando ahí, nos sigue arrastrando. Bueno, pero bueno, ahora toca alegrarse, ahora toca disfrutar de este pase, de dar la enhorabuena a todas nuestras jugadoras, a las 23, como dice Jorge Vilda, esas 23 titulares que están jugando y que van a ser nuestras jugadoras para esta final, y que esperemos se lleven el campeón, la copa de campeón de este mundial. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.